Bueno, aquí estábamos con el diputado Faustenelli, gracias por estar acá, con Graciela Fernández Mejía, gracias Graciela, y escuchaba un poco asombrado cómo Joclender tenía la caradurez de decir que hacía todo esto en defensa de los trabajadores. Un sinvergüenza importante. La verdad es ya asombrar a esta altura al partido. Y por ahí yo todavía me asombro. Es difícil, es difícil. La Argentina es un país... Soy muy joven y me asombra. Estas semanas tuvimos la absolución del expresidente. A mí, asombrar ya no me asombra. Ya casi nada. Diputado, ¿cómo fue lo de Joclender hoy? ¿Fue en este mismo tono? Algunas expresiones similares. Fue largo, durante 4 horas y media estuvo explicando y bueno, acusando prácticamente muchas cosas del manejo que tuvo la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Pero Joclender hoy fue la representación del fiel fracaso de esta política habitacional del Gobierno Nacional. Recién escuchaba al diputado Rossi. A ver, Joclender hoy existe en este escándalo público porque quien transformó a la Fundación de las Madres en la empresa más importante en la construcción de vivienda en estos últimos años es casualmente el gobierno, designando discrecionalmente y asignando discrecionalmente partidas muy importantes en la construcción de viviendas que ni algunos gobernadores provinciales han tenido la posibilidad de hacerla. Entonces, la presencia de Joclender hoy quizás aportó algunos datos puntuales, más allá de todo lo que ya uno venía estudiando. Nosotros en la comisión desde la primera semana de junio que hemos citado a los funcionarios, ustedes recordarán, y también después citamos, mejor dicho, más que citar, invitamos a los intendentes. Ahí fue donde se supo que eran 765 millones de pesos que el gobierno había destinado a este plan que quedó a medias. Digamos, ahí es donde el propio Fatala dijo que ya se habían autorizado los desembolsos por 765 millones de pesos. Y que había 500 millones de pesos más prácticamente autorizados para pagar los certificados de algunas obras. Pero el programa era mucho más amplio, porque esa era una parte de todos los contratos que ya habían firmado los intendentes y los gobernadores con la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación. Esto sucede porque no hubo licitaciones públicas compulsas. Hoy ratificó que este sistema constructivo es mucho más económico que el sistema constructivo tradicional, por lo cual el gobierno está pagando. Entonces también demuestra la negligencia por parte del Ministerio de Planificación de no haber hecho el análisis de precio correspondiente, que es la obligación que tiene un funcionario público para saber qué paga el Estado Nacional. Diputado, saliendo de lo estrictamente político, ¿qué impresión le causó a usted en el cara a cara o en la proximidad que tuvo Joclender? La verdad ¿Cómo describiría? ¿Cómo lo describiría como personaje, como lo que sea? Es una persona que tiene enormes contradicciones. No es las mismas expresiones que tenía por final el año pasado, la que tuvo en el mes de junio, la que tiene ahora. Y bueno, yo estuve en otros programas también que él participó, entonces quizás ese impacto de la presencia a mí no me sorprendió tanto, porque ya quizá lo había sufrido anoche en otro programa de televisión. Pero con sinceridad creo que es el fiel reflejo de esta arbitrariedad con el cual el gobierno nacional distribuyó las viviendas y las asignaciones a cada intendente amigo y a cada gobernador amigo. Una pregunta más, diputado, antes de ir a la charla con Graciela. De lo que dijo hoy Joclender, de lo que usted eventualmente le preguntaron, ¿hay algo que pueda sumarse con cierta eficacia a la causa judicial? Que entre otras cosas el juez Ollarvide hace 4 meses que la tiene ahí sin más que juntar papel y no haber tomado ninguna medida enérgica. Es muy buena la pregunta, porque más allá de que esto quien debe investigar son los jueces actuantes, yo creo que después de las expresiones de Joclender hay 3 puntos claros una vez que las 2 comisiones le acerquen la versión taquigráfica a la justicia. Una es la que maneja el juez Martínez Giorgi, a través del cual ahí sí tiene que realmente investigar y resolver cuál ha sido la acción del Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación. La otra, la que maneja Ollarvide, que es por el lavado de dinero. Y después hay una acusación por parte de Joclender, que también le vamos a llevar a la justicia, con respecto a la parte electoral, a la colaboración de la Fundación a los candidatos del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hemos logrado de que llevemos la versión taquigráfica a 3 juzgados diferentes y creo que esto es lo más interesante. Fernández Mejía, una
Una consulta. Usted, antes de que ocurriera esto, ¿nunca se preguntó cómo era esa sociedad o ese vínculo de las madres de Plaza de Mayo de Eve Bonafín y Sergio Joclender? Sí, sí. No cómo era, sino cómo había terminado siendo así, cómo se había armado, ¿no es cierto? Y bueno, justamente hubo un periódico que sacó un artículo, yo lo estaba comentando antes de estar en cámara, que me pareció bastante bueno y no quiere ser mi comentario un alivio a la responsabilidad de nadie, pero sintéticamente eran dos psicoanalistas, fue una columna en un matutino, donde decían que Eve había llegado al lugar que había llegado porque no había existido ley con respecto, se había roto la ley con respecto al asesinato de sus hijos y de su nuera, secuestro, desaparición, etc. Y que Joclender había llegado a este espacio público a través de romper una ley que es no matarás al padre y a la madre. Ambos con sus dolores, con sus circunstancias, adultos ambos y responsables ante la sociedad, pero parecería que los hubiera juntado el rompimiento de todas las reglas. En un caso desde el propio lugar del victimario, que sería él, en otro caso como víctima de una dictadura que, bueno, por la que pasamos todos. Sí me llamó la atención. Ustedes se preguntaban ahí paraditos y dijeron que me habían convocado por eso, si yo creo que se lastima los derechos humanos con esto que pasó, o lo que fue la lucha por los derechos humanos. Yo creo que no, a menos que haya mala fe. Porque ustedes tienen que acordarse que antes del golpe, en la Argentina el tema de derechos humanos era bien poco considerado, por derecha y por izquierda. Era un concepto o pequeño burgués o liberal, y era como mala palabra, liberal. Nos tuvo que pasar, desgraciadamente, lo que nos pasó para que se tomara conciencia de lo que significa los derechos humanos, desde los fundamentales, que son la vida y la libertad, hasta hoy se está reclamando, y bueno, otras veces antes también, pero ya como derecho humano, tema de los derechos sociales, etcétera, entre otros la vivienda. Por lo tanto, me parece que lo que fue haberlo instalado, aunque no sea más que oponiéndose a la violación, está consolidado y de hecho ingresó en nuestra Constitución en la reforma que hubo. Medidas que los aseguraban, los atornillaban, yo diría. Que vaya a haber gente que diga, viste, siempre te dije, iban a terminar así, y puede ser, pero también lo decían antes y uno era. Lo que sí, si ustedes me preguntan en lo personal si a mí me duele, sí me duele. Yo tuve siempre mucha lealtad y creí que era imprescindible con todos aquellos que no éramos muchos, que estábamos pegaditos uno con otros para darnos coraje y hasta como defensa, intentando que la dictadura diera respuestas. Y aunque no tuviéramos las mismas posiciones, y no las teníamos con Eve, siempre respeté el trabajo y respeté su presencia en ese lugar como la de todos los otros. Hoy por hoy a mí me duele que yo creo que estamos como en un fin de ciclo con respecto al pasado, es decir, los juicios durarán más tiempo, menos tiempo, pero en un momento dado se van a acabar. Va a quedar, y espero que haya, y como lo dijo Estela, quienes continúen después de nosotros, porque nosotros somos todas viejas, yo ya cumplí 80, quienes continúen intentando que recuperen la identidad, quienes hayan quedado habiéndola perdido motivos del delito de la dictadura. Pero se acaba un ciclo, ¿no es cierto? Me parece a mí. Y que uno de los símbolos más fuertes esté hoy enredado
en esta situación a mí me da pena y me da bronca. Y Ahora, estoy de acuerdo. Sí, no habría dale. que plantear o replantear si las organizaciones deben formar parte de algún proyecto político o deben circunscribir su razón de ser a la defensa de una causa concreta. Es que ni siquiera hay que replantearlo, eso no fue una organización no gubernamental, es eso. ONG es organización no gubernamental, no tiene que depender de ningún gobierno, de ningún partido, tiene que mantenerse independiente porque si no, pierde el derecho de reclamar cuando ese gobierno, por simpático que haya parecido, mínimamente violenta cualquiera de los derechos, porque la obligación de un organismo así en democracia ya no es enfrentarse ante los crímenes de lesa humanidad, porque no los va a haber, pero seguramente que va a haber faltas graves al cuidado de suficiente de la seguridad o de la salud o de las viviendas, seguramente que siempre va a haber algo por lo cual reclamar. Y esto en todo el mundo son organizaciones que no participan de los proyectos de los gobiernos. Están por afuera y más bien los controlan. Yo creo que menos un aún error, facturando las viviendas. bueno, yo creo que un error gravísimo ha sido la incorporación al proyecto político y además la necesidad de protagonismo estirada hasta convertirse en empresarios. Y nadie se convierte en empresarios de la mañana a la noche. Y yo quisiera retomar lo que dijo el diputado. No le quito ninguna responsabilidad a todos aquellos que hayan malversado intencionalmente o por descuido. Pero el máximo responsable es el Estado, que no vigila suficientemente, porque cuando Aníbal Fernández dice que se demuestra que por el ataque que le hacen a este señor López, se demuestra que se veían estorbados porque había control. Yo creo que no, que había descontrol. Total. Que había descontrol, porque si hubiera habido control, en todos esos años, alguien hubiera dicho, paren, manda a parar. Y dice, bueno, ¿qué es esta? En vez de decir esa cadenita de que fulano le decía Mengano, Mengano le decía Sultano, que nadie se la cree. ¿Ah? Diputado, cortito le pregunto, y ojalá me conteste cortito. ¿Cuál es el próximo paso del Congreso en este tema, si es que hay un próximo paso? Sí, lo hemos resuelto hoy. Vamos a invitar tanto a la Comisión de Asuntos Constitucionales como a la Comisión de Viviendas a la presidenta de la Fundación para la próxima semana. Le vamos a cursar la invitación. Y vamos y vamos a volver a invitar a los subsecretarios de Vivienda y de Obras Públicas, porque hay algunas contradicciones de manifiesto en función de haber averiguado y ver cómo han sido firmados los contratos con los que expresaron en aquella oportunidad en la primera semana de junio. Y también vamos a invitar al secretario de Obras Públicas de la Nación, ingeniero José López. Graciela, usted habló con otras dirigentes, no sé con Eve, porque usted tenía una relación difícil, pero con otros dirigentes de las organizaciones de derechos humanos. ¿Cuál es el...? No sé, ¿esto que usted dice es lo que siente usted o hay un sentimiento generalizado de que esto de algún modo sin duda duele y sin duda da bronca? No solo a mí, además, el discurso de aceptación del tan merecido premio que acaba de tener Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas, tenía un contenido donde intentaba separar. Como diciendo, pueden pasar cosas, pero no todos somos iguales. Yo digo, bueno, tiene todo el derecho, está bien, y es verdad, no todos son iguales. Ahora, desgraciadamente, alguien permitió que esto ocurriera. Gracias a los dos. Gracias. No, por favor. En un minuto volvemos en Código Político.